20:30, después el martes a las 20:30 y después el jueves a las 19 horas. Entonces esta es online y esta es presencial. Es para mí la más importante la del día jueves, porque a puertas de la prueba ahí surge la angustia, ¿no? Y surge todas las inquietudes había y por haber. Por tanto, para mí es importante el jueves. Ahora, como vamos a trabajar hoy día, quizás podríamos prescindirle de hoy día sábado a las 20:30, pero sí dejarla del martes. Esa es mi propuesta. Mi intención es, con dos clases, la clase de hoy vamos a ver el caso 2 y el caso 3, y dejaríamos para el martes el caso 4 y 5, que son, a mi juicio, un poquito más laboriosos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguno ya se hizo agenda para haber trabajado hoy día sábado? Entonces, les propongo entonces lo siguiente: el día martes a las 20:30 hacemos la actividad online. Voy a grabarla. Si alguno por alguna razón no puede asistir, va a tener la grabación de la clase, ¿no? Para efecto que ustedes la puedan tener. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas, por favor, de esto? ¿Dudas? ¿No? Ya. Dos temas quiero comentar antes. Primer tema, la clase de hoy día justamente la estoy realizando porque el profesor Yandy tuvo un problema familiar, falleció su madre. Entonces, él está en este instante en otro tema. Desafortunadamente su mamá está fuera del país y que eso le agrega un elemento adicional a esto. Y por tanto, yo estimo que él la próxima semana va a estar con nosotros. Pero si eventualmente él la próxima semana no pudiese hacer la actividad de SEP, lo que yo haría, ¿cierto? Yo le avisaría con tiempo, el martes, el lunes en la mañana, le avisaría si el día lunes se haría la clase con el profesor Yandy, o bien, ¿cierto? Seguiríamos con el reforzamiento de la materia que estamos viendo nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo otro, también aquí agradecer a nuestro compañero, ¿cierto? Por la gestión que se hizo en apoyo, ¿cierto?, a Sebastián. Yo creo que fue algo, ¿cierto?, que surgió espontáneamente, de lo cual me alegro, ¿cierto?, porque finalmente conforma una muestra más de que somos un grupo y que nos apoyamos. ¿Sí? Así que, Sebastián, dígame. ¿Puedo decir unas palabras? Pero por favor, adelante. Más que nada, quiero agradecer a todos los compañeros que hicieron el aporte. La verdad, gracias a Dios el daño no fue tanto, pero sí hubo pérdida de parte de mi papá. Pero eso, más que nada, agradecerle a cada uno que haya donado, de verdad, se agradece mucho. También a los profesores que se me han acercado, varios profesores en cualquier parte que me piden, me preguntan cómo está, si me ha ido bien. Pero eso, quiero enormemente darle muchas gracias por el aporte y de verdad esto se siente un calor de compañerismo de parte de todos. Así que eso, muchas gracias, compañeros. Ya. Falta aquí mucho, ¿no? ¿Alguien le falta algo acá? A partir de la próxima semana el vale se va a entregar en el break y después el auxiliar se va a ir. Entonces por eso que es importante que lo piden en el break. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Este ya lo habíamos visto, este ejercicio lo habíamos comentado, y acá fíjense, el caso número 2 de falla, a lo que apunta principalmente es a tenemos la siguiente situación. Dice, para el set de la figura, el interruptor 52.2. ¿Cuál es el 52.2? Dice, posee una capacidad de cortocircuito trifásico
de 3.000 amperios. Eso significa que aguanta 3.000 amperios. Si por ahí pasa más de 3.000 amperios, aunque el relé le dé la orden de apertura, el viejo no va a abrir. Y por tanto entramos en una dinámica, ¿cierto?, de, primero que nada, una falla que dura más de un segundo, y por tanto una problemática, ¿cierto?, de un daño no solamente del interruptor, sino que también de la instalación. Dice, verificar si el interruptor es capaz de soportar las corrientes del cortocircuito. Ahora bien, en el caso de que no soporte la corriente de falla, lo que nos están pidiendo es incluir un reactor. Aquí comentamos que cuando yo quiero bajar la falla trifásica, si yo quiero bajar la magnitud de la falla trifásica, debo instalar un reactor trifásico, uno en cada fase. Lo importante de este ejercicio es que ustedes entiendan de que no da igual dónde instalar el reactor. La ubicación condiciona también la operación de la red. Por tanto, dijimos acá, secuencia de trabajo. Paso 1, valores base. Paso 2, cálculo por unidad. Paso 3, diagrama de impedancia. Y después del diagrama de impedancia, ataco el problema. Tenemos entonces, nos dicen acá, trabajar con potencia base 30 MVA. Fíjense que nos dicen cuál es el voltaje base. Cuando no nos dan información del voltaje base, ¿qué es lo que yo hago? Elijo el voltaje base como voltaje nominal del punto de empalme. El punto de empalme está aquí, la tensión es 66, por tanto elijo tensión base en esta zona, 66. La tensión base en esta otra zona será la definida por el transformador, 13,8. Por tanto tengo dos zonas, 66 y 13,8, con la potencia base de 30 y los voltajes base, calculo la corriente y la impedancia base. Tenemos el cálculo de los valores base. Después, cálculo en por unidad. En el cálculo en por unidad, ¿qué hacemos? Debemos calcular las impedancias equivalentes de cada elemento. Fíjense, por favor, del caso 2 en adelante, yo he despreciado la resistencia, solamente el reactancia. ¿Por qué hemos hecho esto? Básicamente para bajar la carga de trabajo numérico. En el caso 1 vimos con R y X. Ahora ya sabemos cómo se trabaja con la Z. Sin embargo, para bajar la carga numérica, lo que hacemos es trabajar solamente con la reactancia. Despreciamos la resistencia. Pero el procedimiento de cálculo sería exactamente el mismo si incorporáramos resistencia. Estamos simplificando un poco la matemática. Dicho esto, tenemos para el CEN, ¿cómo calculamos la reactancia equivalente del CEN? La potencia base, 30, dividido por la potencia de cortocircuito. ¿Cómo calculamos la Z o la reactancia de la línea? El valor en ohm, dividido por la Z base de la zona 1. Para el transformador, tengo la reactancia. ¿Qué debo hacer aquí? Corrección por potencia, corrección por voltaje. Por potencia, ¿qué va arriba? La potencia base, 30. ¿Qué va abajo? La potencia de la placa. Como los voltajes de placa y los voltajes base coinciden, hacemos corrección solamente por potencia. Para el caso del alimentador que está acá, el valor en ohm, dividido por la Z base de la zona 2, y en el caso del motor, tengo la reactancia. Aquí está. ¿Qué hago ahora? Corrección por potencia. Arriba, la potencia base, 30. Abajo, la potencia de placa, 3,5. Corrección por voltaje. Arriba, el voltaje de placa. Abajo, el voltaje base, 13,8. Y eso al cuadrado. Por tanto, estamos a partir de la definición de estos procedimientos. Tenemos entonces los valores en por unidad. Aquí me he tomado la libertad de poner las expresiones para que ustedes las puedan seguir. Tenemos CEN, línea, trafo, máquina. En el caso de la línea, tengo las dos líneas, la de 66 y la de 13,8. Tenemos el cálculo en por unidad listo. ¿Alguna duda respecto al cálculo en por unidad? ¿No? Con el cálculo en por unidad dibujamos el diagrama. Y aquí, por favor, quiero poner especial atención. Cuando nosotros evaluamos cortocircuito, las cargas concentradas no participan. Esta carga concentrada me recuerda
que hay una demanda de energía eléctrica, pero que los elementos que están conectados aquí no aportan a la falla, no contribuyen a la corriente de falla. Por tanto, en el diagrama de impedancia solamente incorporo los Thevenin de los aportes. ¿Cuáles son los aportes aquí? El CEN y el motor de inducción. Y por tanto, a partir de esto, tengo nuestro diagrama de impedancia. Aquí está el diagrama de impedancia de la red. Aquí tengo el CEN, su reactancia, el trafo, perdón, la línea, el trafo, y después tengo el alimentador con el motor. Y luego ubico las protecciones. La protección 1, la protección 2, la protección 3. Por un tema de simplicidad y para no recargar la figura, pongo solamente la protección, no pongo el interruptor. También podría haber puesto que al lado del interruptor. Como me están preguntando por el interruptor 52.2, es lo ubico, lo dibujo. Y tengo entonces nuestro diagrama. Ahora, ¿qué hacemos luego? Una vez que tengo el diagrama de impedancia, hago reducción de redes. ¿Reducción de redes respecto de qué? Del elemento que me están pidiendo evaluar. Me están pidiendo evaluar el interruptor, por tanto, pongo en el centro el interruptor. Aquí. Y hago una reducción de redes a la izquierda y a la derecha. Por tanto, si me pongo en el interruptor y miro hacia la izquierda, ¿qué veo? Estas tres impedancias en serie, las sumo. ¿Qué veo a la derecha? Estas dos impedancias en serie, las sumo. Profe, disculpe, Dígame. aunque haya una línea, se suma. Perdón, o una barra, perdón. Aunque haya una barra. Sí, aquí, fíjate, aquí, si tú recuerdas el tema de la estrategia, yo me paro aquí y miro la reactancia equivalente de la red pasiva. Si la red es pasiva, entonces aquí teóricamente hay una fuente. ¿Sí? Y por tanto, como es la red pasiva, yo la fuente la cortocircuito. Y por tanto, si cortocircuito la fuente, miro para allá, lo que veo es que los elementos están en serie. ¿Sí? Lo mismo hago para el caso de acá. Aquí tengo una fuente, que es la fuente del motor. Y para la red pasiva, ¿qué hago con la fuente? La cortocircuito. Y por tanto, si miro para allá, tengo estos dos elementos que están en serie. Aquí están en serie. Te puedo ver que hay serie paralela también. Vamos a ir complejizando un poco la red. Entonces, dibujo el circuito equivalente, que está planteado aquí. Tengo el circuito equivalente, lado izquierdo, lado derecho. Ya dijimos esto por un tema de nomenclatura. El lado izquierdo le llamo ZA, al lado derecho le llamo ZB o XB en este caso. El aporte de la corriente del lado izquierdo es I sub A, el aporte del lado derecho es I sub B. Y por tanto, XA la suma de las tres, ahí está. XB la suma de estas dos, ahí está. Y por tanto, ¿qué hacemos ahora? Como yo conozco la tensión de la fuente, una en por unidad, y conozco la XA, entonces yo aquí aplico superposición. Hago el aporte, cuando ustedes tenían circuito y tenían dos fuentes y aplicábamos superposición, ¿qué hacíamos? Eliminábamos una y trabajábamos por el circuito. Después eliminábamos esta y trabajábamos con esta. ¿Sí? Y por tanto, a partir de ese concepto, la I sub A será el inverso de la X. Ahí está la I sub A. La I sub B será el inverso de la X. Y por tanto, ahí tengo la I sub A y la I sub B. Ahora bien, en el caso del interruptor que yo les comentaba, que es una norma incluso en TESA, ¿qué dice? Para calcular la capacidad del interruptor hay que hacer una falla el lado izquierdo, que llamamos F1. Si la falla es a este lado, fíjense, si la falla es F1, la I sub A llega al punto de falla y se va a tierra. No pasa por el interruptor. Pero la I sub B, que viene por aquí, pasa por el interruptor y se va a tierra. Por tanto, si la falla es F1, ¿cuál es la corriente que pasa por el interruptor? La I sub B. Profe, Dígame. consulta, ¿por qué como el interruptor 52-2 y no los otros? Es porque preguntan por ese. Ah, ya. Preguntan por el 52.2. Ok. Esto lo podría aplicar a cualquier los interruptores, pero me están pidiendo puntualmente uno. ¿Sí? Ahora, este procedimiento lo podríamos hacer con todos los interruptores, pero estamos focalizando el cálculo para uno solamente. Ahora, fíjense,
Si la falla ahora es al lado derecho, F2. Entonces, la corriente ISUA viene, pasa por el interruptor y se va a la falla. La I sub B viene por aquí, llega al punto de falla y se va a aquí. Por tanto, si la falla es F2 al lado derecho, la corriente que pasa por el interruptor es I sub A. Luego, aquí está, ¿ves? Si la falla es al lado izquierdo, la corriente que pasa por el interruptor es la I sub B. Si la falla es F2, la corriente que pasa por el interruptor es la I sub A. ¿Qué hago yo entonces ahora? Elijo el peor escenario, que sería en este caso la corriente más alta. Por tanto, con la corriente más alta, multiplico por la corriente base. ¿Cuál corriente base? De la zona donde está el interruptor. El interruptor está en la zona 2, en 13.8. Por tanto, uso la corriente base en la zona 2. Y obtengo que la corriente que estaría pasando por el interruptor sería 3.704. Y resulta que el interruptor aguanta solamente 3.000. Por tanto, aquí esto es mayor que 3 kA y por tanto debo reducir la corriente de falla. Yo les comentaba, hay dos escenarios, la otra es cambiar el interruptor. Pero aquí estamos viendo esa opción. No cambiarlo, sino que reducir la corriente de falla. Por tanto, ¿qué nos dice el planteamiento? ¿Qué nos dice el planteamiento de diseño? Fíjense, nos dice, en el planteamiento de diseño nos dice, de ser necesario incluir un reactor que impida someter al interruptor a una corriente superior al 70% de su capacidad de cortocircuito. La capacidad de cortocircuito del interruptor es, me dicen, 3.000 amperes. Esa es la capacidad. Y me están pidiendo como condición de diseño que yo calibre el reactor para que no supere el 70% de esto. El 70%, 0,7 por 3.000, me da 2.100 amperes. Y por tanto lo que me están diciendo es que debo dimensionar el reactor para que la corriente de cortocircuito no supere los 2.100 amperes. Aquí está, fíjense, de acuerdo a esto, aquí está el desarrollo. Primer aspecto, ¿dónde poner el reactor? El reactor debe ir ubicado en el área, en la zona donde hay que bajar la corriente. Si nos damos cuenta, la corriente más alta es la I sub A. Por tanto, como la I sub A es la más grande, yo debo bajar la I sub A. Y por tanto debo poner en ese lado el reactor. Por tanto, aquí está. Originalmente tenía la guía y ahora debo intercalar en el lado izquierdo el reactor. Fíjense que si le instalo el reactor acá, al lado derecho del interruptor, no tengo beneficio. El beneficio está y la solución está por ubicar el reactor al lado izquierdo. Por tanto, ubicar el reactor en cualquier parte, no. Tiene que ir en el lugar que corresponde, en el lado que hay que bajar la corriente. Dígame. Y físicamente entonces deberías estar a continuación del trafo. Claro, aquí debería estar el transformador, o sea, aquí debería estar así. Debería estar el trafo que baja de 66 a 13.8 y aquí yo debería hacer, ¿cierto?, mi instalación fuera en la misma subestación y aquí pongo los reactores. Bueno, aquí pongo los tres, son 3 reactores. Y después sigo hacia aquí sigo después al alimentador y después sigo al motor. Perdón, aquí está, me estoy girando, esperen. Sí, al reactor. No, aquí estoy Respecto a la barradora, el Esperen. alimentador, A ver, esto va así. Ahí, aquí está el cable. Después tengo el reactor que lo instalo fuera de la subestación. Después está el interruptor 52.2 y después tengo la barra que sería la barra 2.
y este es el reactor que estoy instalando. Eso estaría dentro de una celda. Entonces, estaría entre la sala eléctrica, donde está el interruptor 52.2 y la subestación. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es un poco la... Ahora, fíjense, por tanto, ¿qué es lo único que hemos modificado aquí? La XB sigue igual, me olvido de ella. Aquí intercalo entonces el reactor. ¿Y cuál es la condición? La corriente del 52 será los 2100 del 70%. Esta es la corriente de amperes, la paso a por unidad. Y por tanto, esta es la nueva corriente que yo necesito. Esta es la corriente de falla, la I sub A nueva. Y por tanto, la I sub A nueva será, en este caso, la I sub A, ¿cuánto vale? 1 partido por la reactancia del lado izquierdo, que es la suma de estas dos. Si sumo, desarrollo, XA la conozco, de aquí despejo entonces la reactancia del reactor en por unidad. Y aquí, por favor, este reactor, ¿cómo lo especifico? Son 3 elementos que me definen el reactor. Primero, los kilovolts. ¿En qué tensión está? 13,8. Lo segundo es la corriente normal en amperes. Y después la inductancia, que puede estar normalmente en miliamperes. Hay 3 elementos que debo especificar para la compra: tensión, corriente normal, inductancia. Recuerden que el reactor va a estar, aunque no haya falla, el reactor está instalado. Y por tanto, ¿qué corriente pasa por el reactor aquí en condiciones normales? Bueno, la corriente nominal, en el caso extremo, del lado secundario del transformador. Por tanto, ¿cuál es la corriente normal? La potencia del transformador, que es... ¿Cuánta es la potencia del transformador? ¿Sí? 12. Será 12 por 10 elevado a 6, partido por raíz de 3 y por 13,8. Y eso me da, en el cálculo, me daría aproximadamente 510 amperes. Por tanto, tengo la tensión, tengo la corriente nominal, que la calculo siempre. Las corrientes nominales siempre calcúlenlas a partir de la corriente nominal del tráfico, que alimenta ese elemento. Y después, la reactancia. Aquí tengo el valor en por unidad. Para pasar a valor real, multiplico por la Z base. Aquí tengo el valor. Me dio la reactancia en ohm, me dio la reactancia, la X del reactor es 1,643 ohm. Pero, sí, disculpa, sí, podría, es que ahí hizo, invirtió la reactancia, ¿no? O sea, ¿A dónde? uno partido por la XA. claro, fíjate, la I sub A por definición es 1 partido por XA. Correcto. ¿Sí? Ah, Ahora, en este caso, fíjate, ¿cuánto vale la I sub A nueva? Por 1 partido por la reactancia al lado izquierdo, pero al lado izquierdo tengo XA más el reactor. Por eso que aquí le sumé la reactor. A esto le podríamos llamado XA prima de ¿sí? Ahora, fíjense, tengo el valor en ohm. X, Lx es 2pi F por L. Y por tanto, de aquí, ¿cómo calculo el L? Será la X dividido por 2pi por F. Por tanto, de aquí, la inductancia del reactor será 1,643 ohm dividido por 2 por pi por 50. Dígame. Si no es correcto pensar que la I sub A es igual a la susceptancia de la X sub A. La I sub A. Sí. ¿Es correcto pensar que es la susceptancia? No, esto es corriente. Su sustancia es el inverso de la reactancia. O de la... ¿Y uno partido por XA no es el inverso de una reactancia? No, cuidado. Esto es una corriente. 1 partido por la corriente y el B partido por Z.
Ahora yo puedo decir que esto es igual a B por G, más JB. La Z la paso a admitancia. Pero no puedo decir que la corriente es admitancia. Ah, porque está como factor común Aquí y está el B. voltaje. Lo que pasa es que el 1 es B. Pero aquí Está esto, por esto, unidad. es, Ahí está. esto está por unidad. Ahí está, sí. Gracias. Ahí sí, ahí me cuadro. Ahí. Entonces, si yo tomo el valor en ohm y lo divido por 2pi por 50, obtengo el valor de la inductancia, normalmente en milihenrios. Por tanto, con estos tres elementos tengo la posibilidad de especificar. Ahora, por favor, yo puedo especificar un reactor de 15 kV, 600 amperes, 6 milihenrios. Todo por arriba me sirve. Este es el mínimo es 13.8. Si yo lo pido en 15, tiene mejor capacidad de aislamiento. El mínimo es 510. Si pido uno de 600 amperes, va a trabajar teóricamente en mayor holgura térmica. Y 5,23 puede que sea un valor muy exacto y que el fabricante tenga que hacerlo casi a pedido. Entonces yo le doy holgura acá, un poquito, trabajando con un valor o cerrado o bien busco cuáles son los valores que el fabricante me ofrece. ¿Se entiende? Sí. Este es el punto mínimo. Aquí estamos dando los mínimos, ¿sí? Ahora, tenemos en consecuencia, en este ejercicio, ¿qué cosa? Tenemos, primero, reforzamiento del cálculo por unidad. Segundo, el tema relacionado, ¿cierto?, con evaluar cómo puedo reducir la corriente de falla trifásica. Y tercero, cómo se establece la especificación de un reactor. ¿Dudas, por favor, de esto? ¿Hay alguna duda de este cálculo? Díganme. No me quedó claro, profe, cómo se saca los milihenrios. Sí. Fíjate, tú calculaste aquí la X del reactor. Ese valor de la X del reactor es el valor de por unidad por, Claro. por la impedancia. Ahí se saca. Fíjate, el XR que yo necesito por unidad es 0,2588. Y eso lo multiplica Está- por la base. Ahora, tengo el valor en por unidad. ¿Cómo paso de un valor en por unidad a un valor real? Entonces, la X del reactor, ahora en ohm, será 0,2588 por la Z base. ¿Cuál Z base? De la zona donde está el reactor. ¿Sí? Y por tanto, la Z base, en este caso, de la zona 2 es 6,348. ¿No debería ser de la zona 1, profe? No, porque está en la zona. No, que el reactor está en 13.8. El reactor está aguas abajo del transformador. Ah, ya. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso es que volvamos a la red. Fíjense, ¿dónde debo instalar el reactor? Aquí está el interruptor. Lo debo instalar a la izquierda. O sea, debo instalarlo aquí. Porque si lo instalo aquí, ya estoy en 66. ¿Estamos? Ahora, alguien puede decir, pero profe, si como está en serie, da igual, claro, pero no da igual comprar un reactor en 13.8 que un reactor en 66. ¿Estamos? De hecho, 66, no sé, no recuerdo si hay un reactor para esta aplicación. ¿Estamos? Entonces yo tengo que elegir un reactor en el nivel de tensión más bajo posible. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, tenemos entonces el valor en por unidad. Este es el valor en por unidad. Este es el valor en ohm base. Y esto me da, teóricamente, me daría, espero que no haya equivocado, 643 ohms. ¿Sí? Entonces aquí tengo el valor en ohm. Ahora, ¿cómo paso a henrios? El X es 2pi por F por L. Esto es omega L. ¿Sí? Por tanto, si conozco el valor en ohm y quiero calcular la L, el 2pi por F que estamos multiplicando pasa para allá dividiendo. ¿Qué es lo que hice acá? No sé si me explico. ¿Sí? Ahí sí, profe.
Entonces aquí tengo el valor en henrios. Esto me da, pongamos el tiro ahí. 523 miliamperes. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál es el valor que da esto? Hacia, 523 miliamperes. sí, pero sería 0,0. ¿Cuánto da eso? 0,052. 0,052. Así. Sí. Estos son henrios. ¿Estamos? Falta un 0. Otro. 0,0. Sí, 0,0. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo especifico en miliamperes, por tanto cuento 3. 1, 2, 3, coma. Y ahí será entonces 5,2 miliamperes. Ahí tenemos el caso 2. No sé si hay otra consulta en ese caso. ¿Dudas? Aumentemos la complejidad. Entonces, fíjense, vamos ahora al caso 3. Ya este es un problema compuesto. ¿Está? Déjame que- Ahí está. Fíjense, tengo una red ya con distintas fuentes que aportan a la falla. Y por tanto, tengo el SEN, tengo el MS1, el MS2 y el generador. Y también tengo cargas pasivas, que recordemos, son cargas que me recuerdan que hay equipos conectados, pero que no aportan a la falla. Entonces, ¿qué nos piden? Nos dicen, para el problema, que frente a una falla, la división de la tabla, quizás me complica, pero ahí no lo... Ahí está. Dice, determinar las corrientes en amperes en los relés, en el secundario, para una falla trifásica en la barra 4. Aquí está la falla, en esta barra. Y nos piden qué corriente ven los relés. Por tanto, ¿qué hacemos primero? Paso 1, valores base. Paso 2, valores base. Paso 2, cálculo por unidad, diagrama de impedancia. Entonces, fíjense por favor. Aquí nos dicen potencia base 50. No nos dicen voltaje base. Por tanto, ¿qué hacemos nosotros? Elegimos voltaje base en el punto de empalme, voltaje nominal. En el punto de empalme es este, donde está el centro. La tensión es 66. Por tanto, tengo 66, después tengo 15, hasta llegar al grafo, aquí, 6,3. Por tanto, tengo 3 soles. 66, 15 kilovolts, 6,3 cargas. Después, notemos por favor, yo debo, ojalá, visualmente detectar cambios de base. Fíjense, el trafo, voltajes de placa y voltajes base igual, corrección por potencia. Trafo 2, voltajes de placa y voltajes base iguales. No hay que cambiar por tensión, solamente por potencia. Motor sincrónico 1, voltaje de placa y voltaje base coinciden. Corrección solamente por potencia. Generador, voltaje de placa y voltaje base coinciden. Corrección solamente por potencia. Y el motor sincrónico 2, voltaje de placa y voltaje base coinciden. No hay que hacer corrección por voltaje. Por tanto, en los trafos y en las máquinas que hacemos, tomamos el valor de placa y lo corregimos por potencia solamente. Arriba la potencia base, abajo la potencia nominal del equipo. Ahora, ¿qué otra cosa es importante destacar de acá? Si se trata de máquinas, sabemos que la reactancia que debemos ocupar es la subtransiente, la más pequeña. Nos dan la reactancia subtransiente aquí, subtransiente, y la subtransiente de esta manera. Y por tanto, ya tenemos la perspectiva del problema. No hemos hecho ningún cálculo todavía, pero tenemos la perspectiva. Tenemos temas resueltos los valores básicos.
y ya tenemos una pequeña, ¿cierto?, ya revisión de lo que es el cálculo en por unidad. Y por tanto, lo que hacemos en consecuencia es trabajar con ese procedimiento. Fíjense. Bueno, para los transformadores de corriente, para los relés nos dan los transformadores de corriente, la relación de los TC. Recordemos, por favor, dice TC, pero sabemos que es 1 por fase, porque estamos hablando, ¿cierto?, de una protección de una red trifásica. Ahora, dicho esto, tenemos, primero, valores base. Voy a apuntar aquí. Tenemos voltaje base, 66, 15, 6,3. La potencia base me la dan, 50. Por tanto, con la potencia base y el voltaje base calculo las corrientes bases de cada zona. Después, con el voltaje base al cuadrado y la potencia base, calculo las impedancias bases. Y tengo entonces el cálculo en por unidad. ¿Dudas, por favor, del cálculo en por unidad? ¿De los valores base? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ya. Después, tengo los valores base. ¿Qué hago ahora? Calculo las magnitudes en tanto por uno. Ahora, digamos, ¿cuál es la reactancia equivalente del SEM? La potencia base, 50, partido por la potencia de cortocircuito. Notemos que nuevamente aquí hemos despreciado la resistencia, únicamente para simplificar la matemática de desarrollo. Por tanto, ¿cuánto vale la reactancia del SEM? 50 partido por 8,50. ¿Cuánto vale la reactancia de la línea? 3,2 dividido por la Z base de la zona 1. ¿Cuál es la reactancia del tráfico? 0,09 por 50 partido por 20. Arriba la potencia base, abajo la potencia nominal. Para el trafo T2, 0,1 por 50 partido por 12. Para el caso de los motores, 0,09 por 50 partido por 5. Para el caso del generador, 0,07 por 50 partido por 9. Para el motor sincrónico 1, 0,12 por 50 partido por 5,5. Y para el caso de esta línea, 0,46 dividido por la Z base de la zona 2. Es decir, ya está definido el procedimiento de cálculo en por unidad. Ahora, a pesar de eso, me he tomado la libertad en este problema de nuevamente repasar el cálculo en por unidad. Fíjense, la potencia trifásica en por unidad es la potencia real partido por la potencia base. Esta me la dan 8,50. Esta me la dan 50, me dan 17. Esa es la potencia de cortocircuito en por unidad. Ahora, la corriente de cortocircuito en por unidad y la potencia trifásica en por unidad son iguales, por tanto, la corriente de cortocircuito es 17 en por unidad. Y resulta que esto es igual a 1 partido por la ZTH. Por tanto, la ZTH, ¿qué será igual? A 1 partido por 17. Y ahí tengo la reactancia. Ahí está el procedimiento formal. Pero nosotros aplicamos el método después directo. Arriba la potencia base, abajo la potencia de cortocircuito trifásico. Líneas. La línea 1, la línea 2. Fíjense por favor, que aquí quiero ser majadero en algo. Los valores bases cambian, porque las líneas están en zonas distintas. La línea 1 en la zona 1, la línea 2 en la zona 2. Después, trafos. El valor de placa, corrección por potencia. Aquí puse igual, voltaje de placa, voltaje base, para que vieran la expresión general, a pesar de que aquí no tiene incidencia. Para el trafo 2, lo mismo. La potencia base, la potencia de placa y la corrección por voltaje que aquí no aplica porque son iguales. Y en el caso de las máquinas, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento de las máquinas es el mismo en los trafos. Cambio de base. Aquí de nuevo, como los voltajes de placa y los voltajes bases coinciden, solamente hacemos corrección por potencia.
Arriba, la potencia base, abajo, la potencia nominal del equipo. Y aquí de nuevo, ¿cuál potencia es la que ocupo? En las mismas unidades. Las máquinas, ¿qué potencia debe ocupar? La potencia en volampere o megavolampere. Les pongo el ejemplo donde cambia esa cosa para que ustedes sean cuidadosos. Tenemos valores por unidad. ¿Qué dice el método? Las fuentes que contribuyen a la falla represéntenlas como deben. Y por tanto aquí está el cálculo. Fíjense. Tenemos diagrama de impedancia. Voy a limpiar aquí un poquito. Ahí está. Este es el diagrama de impedancia. Reactancia del SEM de la línea del tráfico. Línea, máquina. Aquí de la máquina. Trafo, generado. Notemos que aquí no he puesto las cargas pasivas, porque las cargas pasivas no aportan nada. La falla ocurre aquí, en esa barra. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Cuando yo analizo una falla, la corriente de falla es el resultado del aporte de una corriente que viene del lado izquierdo, que llamo I1, y una corriente del lado derecho, que llamo I2. Entonces yo aplico lo bestia eso. Ubico la falla y dibujo, por favor, dibujo. Y reflexivamente las corrientes. Una corriente que viene del lado izquierdo, que llamo I1, y una corriente del lado derecho que llamo I2. Ahora, I sub B, ¿con qué coincide? ¿Qué es I sub B? ¿Qué representa I sub B? Fíjense, I sub B representa el aporte del motor sincrónico. La I sub A, ¿de dónde viene la I sub A? Del aporte de toda la fuente. Por tanto, aquí a esta le puse I sub A prima, a esta le llamé I sub A esta le llamé I sub A 2 prima, 3 prima, y a esta le llamé I sub A 2 prima. Por tanto, ¿qué representa la I sub A prima? El aporte del centro. ¿Qué representa la I sub A 2'? El aporte del motor sincrónico 2. ¿Qué representa la I sub A 3'? El aporte del generador. Por tanto, ¿de dónde viene la I sub A? Del aporte de esta maestra. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Hemos descompuesto las distintas contribuciones. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, primero calcular I sub A e I sub B. ¿Cuánto vale I sub A? I sub A, por definición, 1 partido por XA. ¿Cuánto vale I sub B? Por definición, 1 partido por XB. ¿Qué es XA? Reactancia vista al lado izquierdo. ¿Qué es I sub XB? Reactancia al lado derecho. Y aquí, por favor, empezamos con algunas técnicas. Técnicas para el mejor desarrollo de estos problemas. Fíjense, ¿cuál es la técnica que yo les propongo? Esto es una propuesta. Es una propuesta. Una vez que ustedes ponen la reactancia equivalente, aquí dejé fuera. Bueno, ya lo hicimos este caso. Una vez que ustedes tienen dibujadas las reactancias, lo que yo les sugiero es que calculen las reactancias de cada rama. ¿Qué significa esto? Fíjense, esta es una rama, la rama del MS1, por tanto, en esta rama tengo estas dos reactancias que están en serie, la suma, ahí la pongo. Después, en la rama del generador tengo estas dos reactancias que están en serie, la sumo, ahí tengo el resultado. Después, la reactancia del SEM, tengo 3 reactancias, la sumo, ahí está el resultado.
Y finalmente la rama del MC2 tiene un solo elemento, ahí está la razón. ¿Por qué es importante calcular la reactancia de las ramas? Porque les permite a ustedes de mejor forma calcular los aportes de cada falla. Ahora, dicho esto, ¿cuánto vale XA? Aquí, por favor, cuando calculamos reactancia equivalente, acuérdense, lo que dice Tevenin, para calcular la reactancia equivalente, la fuente hay que cortocircuitarla. Por tanto, lo que estamos haciendo aquí es cortocircuitar la fuente. Para reactancia equivalente. Por tanto, fíjense, si yo me paro aquí y miro para allá, camino por el circuito, me encuentro con 0,1022, por tanto la XA será 0,1022 más, llego a la barra 2. ¿Y qué me encuentro en la barra 2? Esta rama y esta rama que están en paralelo. Por tanto, a la XA le sumo, y aquí uso estas reactancias totales, 0,3205 en paralelo con 0,9 en paralelo con 0,8056. Aquí yo les comentaba, es una propuesta para calcular paralelos. En vez de hacer el producto partido por la suma, hagan el inverso de la suma de los inversos. Por tanto, ¿qué será? El inverso de 1 partido por esto, más 1 partido por esto, más 1 partido por esto. Recuerden siempre, el resultado de un paralelo siempre tiene que darme menor que el menor de los términos. Por tanto, aquí sin haber hecho ningún cálculo, yo sé que este resultado tiene que ser menor que 0,32. Si el resultado me da mayor, en algo me estoy equivocando. Y por tanto existe la forma de verificar el resultado. Ahora, ¿cuánto vale XB? Reactancia al lado derecho. Si me paro aquí, mira para allá. 1, la reactancia es 1,0909. Para las reactancias, lo único que yo debo hacer es anular las fuentes de aporte de extensión y trabajar con la red pasiva. Dicho esto, tenemos entonces, a partir de este cálculo y de esta descripción, tenemos entonces, fíjense, en este desarrollo, tenemos entonces reducción de redes respecto de la falla, XA, XB. ¿Cuánto vale XA? 0,1022 más el paralelo de estas tres. Hago ese desarrollo y ahí obtengo el resultado. Y yo me pregunto a mí mismo, 0,1827 ¿es menor que el menor de estos términos? Sí, por tanto voy bien. Es la forma de verificar. Dentro de la vorágine del cálculo de repente se pierde. Por eso es que es importante ir verificando el resultado. Ahora, hago la suma, chas, y me da esta reactancia. Si hago el inverso, obtengo la I-. Para el caso de la XB, tengo la reactancia, hago el inverso y obtengo la I-. Si yo veo las protecciones, fíjense, por la protección 1, ¿qué corriente pasa? La I-B. Por tanto, ¿qué corriente vería el relé número 1? La corriente I-B. Conozco la I-B, aquí está, 0,9167. Tomo esta corriente por unidad y la multiplico por la corriente base. Aquí obtengo la corriente en amperes primarios. En el primario, en el lado de fuerza. ¿Cómo paso al lado del relé? Multiplico por la relación inversa TC. Por tanto, multiplicando por la relación inversa TC, obtengo la corriente que vería nuestro lindo relé R1.
Fíjense por favor que el relé está recibiendo una corriente de 22 amperes. Si yo secundario. Secundario, 22 amperes secundario. ¿Y por qué no se quema el cable? ¿Por qué no se quema el relé? Porque se entiende que esa corriente no debe durar más de un segundo. Porque las protecciones tienen que operar. Acuérdense que las protecciones tienen que operar siempre por debajo de un segundo. Ahora, la ISUA, ¿la ve alguna protección? Fíjense que aquí no hay ninguna protección, por tanto la ISUA no la ve ninguna protección. Las otras protecciones que ven, una parte. Y aquí está el rollo. Fíjense. Aquí voy a tomar la libertad de comentar. Fíjense. Recordemos. Yo sé que ustedes lo han comentado, pero aquí, discúlpeme que no pretendo faltarle respeto, sino que es un recordatorio. A esta la voy a llamar XA, XB, XC. A esta le llamo I sub A, I sub B, I sub C. Ya a esta le llamo I. Entonces yo quiero calcular la I sub A en función de la I. Recordemos, por favor. Recordemos. Otra ayuda de memoria. Recordemos. Si tengo esto, I, X1, I sub 1, X2.